estéreo, su amor resonó. La presencia está aquí, nueva vida recibí. Gloria al Señor. Muy buenos días a todos. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Bienvenidos todos a este programa Un Café con Cristo. En esta mañana bendecimos el nombre de nuestro Dios Todopoderoso que nos permite estar aquí en este radio, en esta mañana, bendiciendo el nombre de nuestro Dios. También bendecimos las vidas de aquellas personas que van a estar conectadas a través de este Café con Cristo, este programa que hemos hecho para hablar de la palabra, para meditar en la palabra, para ir adelante en la palabra. Bendecimos a todos los que nos escuchan a través de la radio, allí emisora sublimestereo.com, y también a los que nos escuchan a través de las redes sociales, emisora Sublime Estéreo, allí en Instagram, en TikTok, también nos escuchan. También estamos llevando adelante programas de radio, aquí en Sublime Estéreo, la emisora que te conecta al cielo, Un Café con Cristo. La presencia está aquí, nueva vida recibí. Y vamos a estar poniendo delante de Dios este momento de compartir de la palabra. Vamos a hacerlo con una oración, porque ustedes saben que todo se debe hacer en oración para la honra y la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Amado Rey de gloria y de poder, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos regalas de una vez más venir delante de ti, Señor Padre Santo, Rey de gloria. Presentamos nuestra vida, Señor, presentamos la vida de nuestra invitada hoy, Padre Santo, su familia, su hogar, sus hijos, Señor. También presentamos nuestra audiencia que nos escuchan allí a través de emisora Sublime Estéreo. También allí aquellas personas que conectan de otros países para escuchar, Padre Santo, este Café con Cristo, Señor, que hemos tenido, Señor, a bien llevar todos los días, Señor, de lunes a sábado, Señor. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias. Tu palabra dice, Señor, que nuevas son tus misericordias cada mañana. Y hoy has tenido misericordia de nuestras vidas, Señor, que venimos delante de ti sabiendo que la bendición del Dios Padre Todopoderoso está sobre nuestras vidas, Señor, que aún guarda nuestra entrada, nuestro salir, nuestro levantar, nuestro acostar, Señor. Ahí estás tú, Padre amado, que bendice nuestras vidas, que aún, Padre, en medio de estas circunstancias que viven los países, Señor, en medio de estas circunstancias que viven, Señor, nuestras familias, nuestro diario vivir, Señor, tú estás ahí en este asunto, Padre amado. Muchísimas gracias, Señor, porque tú eres la protección del pobre, Señor, tú eres la protección de aquel que se humilla y tú lo exaltas, dice tu palabra, Señor. Muchísimas gracias, Rey de gloria y de poder, por esta oportunidad que tú nos regalas, Señor, de poder venir delante de ti, Espíritu Santo. Glorifícate en más y más gloria, Señor, porque la gloria tuya, Señor, cubre, Señor, Padre, este lugar, Señor, y habla nuestro entendimiento y abra nuestras mentes, Señor. Padre Santo, te pedimos paz, Señor, Padre Santo, para aquellas personas, Señor, que anhelan, Señor, en su corazón tener un cambio y que han aceptado tu palabra y han aceptado tu nombre, Señor. Muchísimas gracias, Rey de gloria y de poder, por esta mañana. En el nombre maravilloso y glorioso de mi Señor Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, y estamos en esta mañana aquí compartiendo con ustedes, todos los que están allí, una palabra, compartiendo también un cafecito con Cristo, porque aquí estamos ya tomando nuestro café, bendiciendo el nombre de nuestro Dios, y tenemos un invitado a nuestra pastora Deyanira. Pastora Deyanira, ella se va a presentar. Bienvenida a los micrófonos de Sublime Estéreo, mi pastora. Muy buenos días, amada audiencia. El Señor Jesucristo les ama. Hoy tenemos un propósito hermoso y es compartir un café con Cristo. Así que mi nombre es Deyadira Hernández. Sirvo al Señor para honrar al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y aquí en compañía con nuestro hermano que ha sido de su corazón invitarnos en esta mañana. Miles y miles de bendiciones para ustedes que nos oyen y los que nos ven. Gracias por estar aquí. Gloria al Señor. Qué bendición, pastora, poderla tener aquí en los micrófonos. Hacía ratico la habíamos invitado.
a que viniera a compartir un café con Cristo en nosotros. Ya se dio la oportunidad. Qué bendición, pastora. Bienvenida, pastora, y tenemos tema para el día de hoy. Sí, Señor. Un tema precioso que necesita todo aquel que ama al Señor y el que no lo ama también, porque Dios dice que Él ama al dador alegre, ama al que está feliz y ama a aquel que está triste también. Entonces Dios nos ama a todos y tiene un propósito con cada uno de nosotros. Lo que pasa es que nosotros muchas veces Él nos brinda su amor, su misericordia, su fidelidad y nosotros nos hacemos los sordos. Pero hoy tenemos un tema precioso, hermano. Se llama ¿Cómo la fe en Dios puede hacerte más fuerte? ¿Qué necesitamos para creer, para estar y para tener la oportunidad de tener una fe en Cristo Jesús? Amén. ¿Cómo la fe en Dios puede hacerte más fuerte? Es necesaria la fe porque aquellos que creen que Dios existe, es necesario tener fe para creer todo lo que es, porque Dios es espíritu y como es espíritu nosotros no podemos, la carne no puede percibir las cosas del espíritu, pero aquellos que somos espirituales, que andamos en el espíritu, podemos ver las manifestaciones, la gloria, la manifestación de Dios, y para hacer eso tenemos que tener fe. Pastora, bienvenida, pastora, con este programa. Así es. La fe, dice la palabra del Señor, que la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso muchos de nosotros y muchas personas han perdido la fe en estos tiempos, por muchas circunstancias, por muchas áreas de su vida. Pero el Señor hoy nos invita a que podamos tener esa oportunidad de creerle. La palabra del Señor dice que aquel que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que es poderoso para bendecirnos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Escuché ese versículo hermoso donde dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Entonces la fe a mí me puede hacer fuerte cuando en mi mente tengo la seguridad que tengo un Dios que me protege, me cuida, me ayuda y me fundamenta. Por eso, amados televidentes y oyentes, el Señor nos lleva a que tengamos cada día los principios de cómo poder tener fe. Resulta que, hermano, la fe no es solo leer la Biblia. La fe es creer a lo que dice la palabra de Dios y ponerla por obra. La fe es aquella que transforma los pensamientos y discierne aún, como dice la palabra, las intenciones del corazón. Amado hermano, mira que hoy en día, y amados hermanos, mire que hoy en día las personas que no han conocido al Señor quizás, y aún los que hemos conocido a Dios, hemos dejado de leer la palabra por ver el celular, por ver muchas cosas. Entonces la juventud está perdiendo los fundamentos principales, y no solamente los jóvenes, toda la sociedad está perdiendo los fundamentos lindos que lo llevan a hacerse más fuertes en estos momentos tan difíciles de la vida, donde la gente en su mente y mentalmente están teniendo destrucciones. Si usted viera, hermano y hermanos, cómo la juventud hoy en día, su mente está tan llena de tantas cosas y tantos vacíos de tantas áreas, y estos vacíos les hacen hacerle ver que su vida no vale nada, que su vida es simplemente un estorbo para muchas personas. Por eso, hermanos, vemos a nivel del mundo entero lo tremendo que está pasando es sobre la salud mental, cómo la gente está perdiendo el fundamento de la fe. Pero vemos que se pierde porque no leemos la palabra. Y como dice, no es solo leer la Biblia, no solo es leer la palabra, no es solo ir a una iglesia, no es solo decir, bueno, yo tengo fe. No, la fe es una convicción fuerte. La fe me moldea y transforma mi pensamiento. Y la fe me hace actuar conforme a lo que yo he leído y a lo que yo he vivido.
Si nosotros no tenemos ese fundamento firme en mis pensamientos, en mi actuar y en cómo es la vida que me forma la palabra, lo que hace creer en Dios, entonces mi fe se debilita. Por eso hoy quiero que leamos Mateo 7 del 24 en adelante. Dice así la palabra del Señor, amados oyentes y televidentes. Dice aquí en Mateo 7 del 24 al 27. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras Las hace. y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Dice, por tanto, todo aquel que me oye, porque una cosa es leer la Biblia, una cosa es ir a la iglesia, pero otra cosa es atender a lo que dice Dios en su palabra. Y dice, y las pone por práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y fue muy grande su ruina. Hermano, si usted se pone a enfocarse sobre este principio de la Biblia, le podemos decir hoy a aquellos amigos que toman con nosotros este cafecito con Cristo. Delicioso está. Aquel que toma ese cafecito con Cristo en esta mañana, que la palabra del Señor es que nuestro fundamento. Bien. Amado hermano, ¿qué piensa usted sobre lo que hoy los jóvenes aún escuchaba de alguien que decía en estos días, a mí si me quitan el celular yo me muero? Y era una persona adulta, y no solo ellos, hay muchos que están diciendo esto, permanecen todo el tiempo allí y su fe se ha desvanecido tanto que ya no quieren fundamentarse en la roca que es Cristo. Amén, pastora. Pastora, este es un problema que no creo que es solo de los jóvenes, esto también está llegando a adultos, hasta ancianos, que es un problema que la fe está puesta hoy en el celular, ¿no? En qué puede encontrar, qué información llevan, qué información les da, qué información. Pastora, si más me acuerdo, antiguamente cuando uno llegaba y agarraba y iba a leer la palabra, usted no se sabía tal texto, ¿a qué iba, pastora? A la concordancia. ¿Es cierto? Nosotros corríamos a buscar la concordancia porque no nos sabíamos tal tema. Por decir, ¿dónde está tal pregunta? Entonces usted corría a la concordancia, ¿cierto? Ahora no. Ahora resulta que la tecnología está tan avanzada y esto es escrito en la palabra. En los últimos tiempos la tecnología avanzará y la tecnología encerrará a las personas, ¿cierto? Y será tanta la fe en la tecnología que ya usted no tendrá que hacer nada. Todo se lo preparan, pastora. Ya todo le está hecho. Entonces, cuando usted no tiene la certeza de la palabra, entonces usted va y usted necesita predicar una palabra de una vez, va allí y ya le arman el programa y toda esa vaina y le dicen cómo hacerlo y todo esto. O sea, nosotros ya nos volvemos dependientes de un celular, de unos medios tecnológicos, todas estas cosas. Antes escudriñábamos las palabras, ¿sabe por qué? Y ¿sabe por qué las personas, hay personas de bastante edad que tienen esa palabra en la mente, que dicen cualquier cantidad de textos bíblicos, graban la palabra en su corazón, está la palabra en sus mentes, está la palabra, porque ellos sí la practicaban y sí la escudriñaban, sí iban al texto, al contexto, entraban allí, si no sabían tal cosa, ¿a dónde iban? A la concordancia, que a dónde está la palabra tal, entonces iban a la concordancia, allí la encontraban, ¿cierto? Pero hoy en día no, hoy en día es todo facilito y lo que es fácil no dura mucho, cae rápido, no permanece. ¿Por qué? Porque lo que es fácil, lo que el enemigo ha hecho es facilitar, supuestamente entre comillas, lo que los jóvenes, los ancianos, las personas quieren ver, y esto ha ido apagando lo que es la fe
genuina, la fe que verdaderamente se vivía antes. Hoy en día queremos nosotros que el celular nos haga los milagros, que el celular le predique por usted, que el celular ministre por usted, que el celular sea la fuente de todo medio y no argumentamos, porque nosotros somos expertos argumentando. ¿Quiénes trajeron la palabra? Aquí está, entonces los celulares ya, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hemos quitado de nuestras vidas la palabra presencial, la palabra viva. Y si nosotros vemos, pastora, hoy en día con este tema de la inteligencia artificial, todas estas cosas, se pueden hacer cantidades de cosas que ya las personas están, hay países donde la inteligencia artificial es la que está predicando. Entonces, al ser un países que predica la inteligencia artificial, entonces le están dando la prioridad ¿a qué? A ese mundo, a ese es el Dios de ellos, la inteligencia artificial, ¿cierto? Ya no se puede hacer nada siempre y cuando la inteligencia artificial no esté o los medios tecnológicos. Esto ha hecho que la juventud, los ancianos, todas las personas tengan que correr al Dios que está creando el enemigo. Eso se lo está creando el enemigo, porque la está colocando fácil a todo y hoy en día todo es fácil, pastora. Hoy en día predicar el evangelio lo ven como algo muy simple, vea, cuando nuestros hermanos de la iglesia primitiva predicaron el evangelio, realmente era que tenían que pagar un precio grande. Hoy en día hay lugares donde están pagando un precio muy grande. Estamos viendo noticias en Nigeria, ¿cómo se llama? En esos países africanos donde están pagando un precio grande, hermano. Donde matan cristianos a diario, donde las estadísticas de muerte de cristianos están ya empezando a verse a nivel mundial. ¿Por qué? Porque los están matando, los están masacrando. Salía un pastor a hablar allí y decía, y allá no hay tiempo para celulares, allá no hay tiempo para eso, ni para emoción, ni nada de estas cosas. Salía un pastor, estoy cansado de enterrar cristianos y nadie hace nada. ¿Cierto? Esas son unas tremendas noticias que uno mira que realmente se está afectando a la iglesia allí en este lugar. Pero hay lugares donde estamos en un conformismo, pastora, que estamos llevando adelante y que la fe en Dios realmente se ha perdido porque está la fe en el celular. La fe en lo que es fácil. Sí. Por eso esta palabra nos enfoca tan grandemente en decir, cuando Jesús quería enseñarle a sus discípulos, a la gente, dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras, lo que está establecido en la palabra de Dios, dice, y las pone por práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Hoy las casas no se están construyendo sobre la roca que es Cristo, los corazones no se están construyendo sobre lo que es la palabra, sobre los fundamentos de una fe, como decía usted, hermano, una fe firme. Hoy en día, como decía, tan fácil todo. Si yo voy allí a la inteligencia artificial, busco cómo hasta una enseñanza me la pueden sacar bien bonita y entonces yo me paro y simplemente la digo porque ya soy un experto quizás en hacerlo. Pero el Señor no quiere eso. El Señor quiere, y hoy a todos ustedes que nos están escuchando, el Señor quiere que usted tenga una convicción en su corazón de quién es Cristo, cómo se consigue, dijo el hermano, leyendo la palabra, pero no solamente lo que dice ahí, si yo no lo entiendo, tengo que buscarlo. Hay muchas herramientas preciosas en leer, en instruirnos, no el celular. Quizás hoy le hacemos la invitación a todos los oyentes y televidentes que nos pueden ver por este medio. La fe, para que te haga fuerte, tiene que cada día usted escudriñarla. Y decía el hermano también que, por ejemplo, los ancianos de antes, un versículo, y no solamente uno, era como una chorrera, hermano, que salía por aquí, por lo otro. Pero hoy le preguntamos a un joven o a un hermano, a un mayor, o a una persona, díganos un versículo. ¿Cuál? Ay, ¿dónde es? ¿Cómo es? Y no solo eso, se le dice, vamos a buscar a Habacuc. Eso está en la Biblia, ese libro. ¿Cómo así? ¿Dónde está? Yo no lo había escuchado, no sabía dónde estaba. Entonces es porque no escudriñamos las escrituras. Dice la palabra que el Señor Jesús les decía, yo les voy a comparar, les voy a hacer, porque siempre Jesús buscó una verdad natural para manifestar una verdad espiritual, y nos enseñó una parábola tan bonita donde dijo, mire, aquel que escucha mi palabra, aquel que busca de mi presencia, aquel que va a la palabra, yo le voy a comparar con un hombre que construyó su casa sobre la roca. Construir una casa sobre una roca
¿Es fácil, hermano? De ninguna forma. Construir una casa sobre una roca es tomar unos cimientos muy firmes, porque imagínese allí coger sobre esa roca y hacer un hueco para poder poner un fundamento, una certeza. No le cuesta sino dedicarle tiempo y días. Y dice, yo le compararé a esos hombres que edifican una casa sobre una roca. Sí, entonces, si la fe me hace fuerte con una convicción, ella me moldea. ¿Y cómo me moldea? De acuerdo a lo que yo pienso y cómo actúo y cómo veo la vida. Porque si la fe a mí no me hace moldear mi forma de pensar ni mi forma de actuar, entonces no está creciendo mi fe. Entonces la fe, para poder tenerla en una construcción, me va a llevar tiempo, sí, no es de la noche a la mañana. Si ve que no es, venga, yo organizo aquí, no. O venga, ayúdeme a organizar aquí este celular, organíceme la prédica de hoy. No, es de ir a estar en la presencia de Dios, de leer su palabra. Cada vez que usted llega a la presencia de Dios, está entendiendo que es Él el que construye tu vida, no usted, sino Él. Y cuando Dios moldea tu forma de pensar, tu vida puede actuar diferente. Gloria al Señor. Hermano, cuando nosotros nos designamos pensar en que un aparato nos forme nuestra vida, o lo que dicen allí, o lo que piensa, sin ir a la presencia de Dios, es en vano, muy en vano. Por eso, pastora, cuando nosotros venimos a lo que es la palabra, ¿por qué no se escudriña, no queda grabada en la mente? Porque el celular se la busca rápido y usted de una vez va y la busca y ya no quedó grabada en la mente. Quedó grabada en el celular, pero en su mente no queda grabada. Pero dice la palabra que en los últimos tiempos habrá comezón de oír. Sí, Señor. ¿Cierto? Y cuando dice habrá comezón de oír, quiere decir que menguará la palabra. Total. Y aquellos que no tengan la palabra en el corazón, no pueden hacer nada. Ahora yo les voy a decir unas cosas a todos los hermanos oyentes, pastoras, hermanos que me escuchan. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo para contrarrestar las obras del enemigo? El enemigo conoce palabra. Sí. Pero el Señor Jesucristo la contrarrestó con palabra. Con palabra. Tú no puedes irte a enfrentar a un enemigo sin no tener palabra de Dios. Tiene que haber una palabra para cualquier situación contrarrestar. Porque muchas veces cuando las personas son puestas a prueba o viene un improviso, no hay palabras para contrarrestar eso, ¿cierto? Tiene que haber una palabra para contrarrestar cualquier palabra, cualquier lance o cualquier cosa que el enemigo se levante. Por eso es que nosotros tenemos que tener certeza y convicción y fe en que la palabra es efectiva. Amén. Y más cortante que toda espada de doble filo, lo habla la palabra. Amén. ¿Cierto? Entonces nosotros no podemos venir a alguien, luchar con un enemigo y usted no saber qué está utilizando ni qué está haciendo. Mire, hay cantidades de hermanos, personas que están sentados en una silla y no saben que hay unas armas que tomar espirituales para vencer. Siempre lo vemos en lo literal. Ay, me enfermé, pero no sabe cómo, que hay que en Efesios está la armadura de Dios. No saben que allí hay unas armaduras y que esas armaduras tienen unas piezas y que esas piezas fundamentan en nuestra vida una defensa para poder pelear contra un enemigo que está vencido. Amén. Bien vencido. Sí, pero que nosotros a veces le tenemos más miedo al vencido que a lo que está escrito en la palabra. Pero ¿por qué? Porque no hemos sido fundamentados en esa palabra que cada día el Señor nos dice, escudriñémosla. Pastor, algo muy importante que nosotros que en mi familia y nosotros los que estamos aquí en esta emisora desde que montamos la emisora, es que todos los días vemos palabra. Ay, qué bonito. Todos los días, diferentes pastores vienen, nos dan palabra, nos enseñan, nos edificamos y vamos para adelante. Nosotros he aprendido muchísimo desde el tiempo que estoy acá. Han venido pastores que nos han enseñado, hemos compartido y eso es fundamental para el crecimiento de una persona. Amén. ¿Por qué?
porque es que estamos hablando de la palabra. Estamos utilizando estos medios tecnológicos para llevar un mensaje a las personas. Y diferente manera, cuando el Señor nos permitió esta emisora, dijo, así sea por uno, pero ustedes tendrán que hablar de la palabra. Amén. Porque no habrá argumento. Nosotros no sabemos si el día de mañana, delante del juicio del trono blanco, nos dijeran, a través de la emisora llegué a ti, pero tú no escuchaste. O a través de la emisora llegué a ti, pero escuchaste y por eso hoy está aquí. Entra en el gozo del Señor. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender que mientras haya palabra en nuestra vida, usted puede contrarrestar las cosas que vengan contra tu vida, pero es con palabra. Usted no va a poder contrarrestar otras cosas. Si usted, el Señor Jesucristo, lo mira en todo momento, tenía una palabra para cualquier situación, para cualquier problema, ¿cierto? Para cualquier, porque conocía el corazón de las personas y de las personas que estaban allí. Él ya tenía una palabra preparada para cualquier situación que viva. Nosotros tenemos que aprender a vivir la palabra. Porque déjeme decirle unas cosas. Hay lugares donde hay persecución contra los cristianos evangélicos. ¿Y sabe dónde está la palabra, pastora? En el corazón. ¿Y dónde está? En la mente. ¿Y dónde la puede llevar usted? En la mente. De ahí no la pueden sacar. Pueden quemar la Biblia, pueden quemar la palabra, pero si está en el corazón, de ahí no se va a salir, pastora. En ningún momento. ¿Sí me entiende? O sea, tendrían que, y aún si lo mataran a uno, dice la palabra de Dios, que nosotros somos nuevas criaturas, que nosotros hemos nacido de nuevo, y que aún cuando el que muriere será salvo por causa de la palabra, por causa de nuestro Señor Jesucristo, que nos dio la palabra, que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ahí nada más, yo he escuchado personas, para todo hay solución menos para la muerte. Para la muerte también hay solución. ¿Y está dónde? En la palabra. Amén. Amén. Ahí está. Yo he escuchado, para todo hay solución, menos para la muerte, hermano. Le hablan y todo eso. También hay solución. Yo he tenido que decirle a las personas, también hay solución, porque Jesucristo dice que el que muere en Cristo, esa persona vivirá. Vivirá para siempre. No para todo hay solución. ¿Por qué nosotros nos enferramos? Aquí estamos hablando de una fe que nos hace crecer, una fe que nosotros tenemos que tener diariamente. Pero es tan difícil. Por eso el Señor Jesucristo dice, cuando el Señor Jesucristo volviera a la fe, hace una pregunta: ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Porque, pastora, porque es que la fe es lo que el enemigo ha querido acabar hoy. ¿Cierto? Porque sabe que el que tiene fe, porque la pastora está hablando sobre el fundamento, sobre esa roca, porque sabe que el que tiene fe está parado sobre la roca que es Cristo Jesús, y como lo cree, no se puede derribar así. Y dice que venían tempestades, venían vientos huracanados, venían lo que viniera contra eso, no podía. ¿Sabe por qué? Porque está edificado sobre la roca. Pero usted mire algo que se edifica sobre la arena, viene el agua, la primera ola y empieza a hacerle, y ya la segunda ola, si está muy, muy sostenida, se va para el piso. Porque lo primero que empieza a tocar, que sabe que es algo que se edifica sobre la arena, digamos a la orilla del mar, lo primero que empieza a mirar es si tiene bases. Y algo que está sobre la arena, base, así sea lo más profunda, si está sobre la arena, no tiene una base, pastora, porque es que la arena moviliza. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? La roca que está, no se puede. Así le quitaran la parte de abajo, ella se sigue hundiendo y antes coge más firmeza. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Una fe que realmente nos fundamente en Cristo Jesús, pastor. Aleluya. ¿Cómo esta fe que hemos creído en la palabra nos hace cada día más fuertes? Es porque todos debemos de saber que la fe es una herramienta espiritual. No es una herramienta cualquiera, pero la fe que es esa herramienta en nuestras vidas. Por eso dice aquí la palabra, dice que le compararé a un hombre que construyó su casa sobre la roca, sobre los fundamentos que es Jesucristo. Pero como dice la palabra del Señor, dice que en ese momento, cuando el hombre empezó a edificar, necesitó una herramienta, ¿sí o no? Porque para edificar se necesitan herramientas. La palabra fe es una herramienta en la vida de cada ser humano. Si todos entendiéramos lo importante que es la fe, y que la fe crece es por el oír en la palabra de Dios. Si el hombre entendiera el valor de que su vida se fundamenta con la herramienta que es la fe,
tomaría esa herramienta y se empezaba a sustentar en la palabra de Dios. Por eso la fe es para valientes. Y aquella persona que tiene esa fe, amado hermano, en Jesucristo, porque la roca, como su merced lo decía, hermano, es Cristo Jesús. La roca no es solamente una piedra, es Cristo. Dice la palabra del Señor que si todos los cristianos, los hermanos y la humanidad, el joven, el viejito, aquel que un día se le predicó, como dice el hermano, que vamos a tener un día que dar cuenta al Señor. Por medio de todos los medios, el Señor hace lo posible para que usted y yo entendamos que la fe no es cualquier cosa, es una herramienta, y esta herramienta solo lo toman los valientes, los que deciden tomar la armadura para ir a edificar. Cuando nosotros tenemos esa armadura, hermano, cuando tenemos esa armadura en el Señor, la fe en Dios nos da una seguridad, una certeza, una simiente que lo hace inquebrantable. Por eso dice la palabra del Señor que cuando vienen, ahí es donde el hermano decía, aquella persona que tiene las simientes en Cristo, en la palabra, en Jesús, inmediatamente la palabra del Señor le enseña a ser valiente. Porque es la palabra, hermano, que nos enseña a ser valientes. Al tener esa valentía en nuestro corazón, después de que tomamos esa herramienta para ponerla por obra en nuestra vida, porque la palabra del Señor dice que a aquel hombre le compararé a aquel que decide oír y no solo oír, creer. Porque a unos los colocó el Señor hoy quizás en esta emisora para que oigan. Pero hoy oír lo que Dios dice te va a empezar a formar, te va a empezar a sostener, pero para esto necesitas que tomes la herramienta de la fe para que vayas a la presencia de Él. ¿Y sabe qué pasa cuando se toma esa herramienta y empezamos a construir nuestras vidas en valentía y en fe? ¿Sabe qué sucede? Nuestros cimientos se ponen firmes y lo otro es lo que decía el hermano. Empiezan a venir los vendavales. Por eso dice, le compararé. Vinieron tres cosas tremendas sobre aquel que tomó la armadura, que puso la fe a funcionar, que le creyó primero a Jesucristo, que empezó a leer la palabra, que se instruyó en ella, que formó su corazón y su mentalidad. Como el hermano decía, muchos de nosotros podemos tener la palabra solamente de oídas, como dijo Job. De oídas te había oído. Así yo había sabido de una fe. Así yo había visto que la Biblia decía. Pero no es lo que la Biblia decía, es lo que la Biblia dice. El que toma la fe como herramienta, toma la posesión de decir, esto es para mí. Es para valientes. Y entonces cuando toma esa herramienta para seguir adelante, escudriña la Escritura, se esfuerza por aprender, decide servir, honrar, ir a la presencia de Dios y te empiezas a formar, a construir, a edificar tu vida. Entonces llegan las circunstancias, porque hoy en día una de las circunstancias, hermano, que más llega es a dañar la mentalidad. Pero como no tiene palabra, no tiene con qué, no tiene la herramienta con la cual puede desistir de esos pensamientos. Hoy a los jóvenes lo primero que llega a la mente es, usted no puede. Quizás otros jovencitos, y que ojalá hoy me estén escuchando, jóvenes, aún profesores. Ahorita se está terminando este año y hay muchachos que están terminando este año, pero para volver a repetir el próximo, si estaban en décimo, si estaban en cuarto, si estaban en quinto, vuelven a seguir porque perdieron un año y están desesperados en su mentalidad, en su corazón. Son fuentes que vienen porque no aprovecharon el tiempo, porque no decidieron. Bueno, por las circunstancias que hayan sido, están por perder su año. Y es donde quizás hoy quiero decirles, jóvenes, un año puede pasar. Quizás te descuidaste, quizás no tomaste la decisión o no tomaste la herramienta que es la palabra, que es la fe en tu vida, y quizás sus pensamientos están variando y decir esto, ¿cómo le voy a responder a papá? ¿Cómo le voy a responder a mamá? ¿Cómo les voy a responder a ellos? Mire qué tal cosa. Y la mente está tan vacía que el enemigo quizás le viene y dice, venga, quítese la vida, usted ya no sirve, usted ya no es capaz.
Hay tantas cosas que el enemigo le coloca a la mente al ser humano para desistir de esta vida tan preciosa. Cuando no se tiene la herramienta de la fe, vienen muchas cosas a la mente. Amén. Vienen cosas destructivas. Pero mire lo que dice la palabra. Dice que aquel que construyó su vida, su ser sobre la roca, su casa, la casa es su vida, es su ser, su alma, su corazón, que lo dedicaste a escudriñar la palabra, a ver quién es el Señor, a saber qué me enseña Él para ponerlo por obra. Recuerden que siempre no es solamente oír, sino poner por obra. Por eso les enseñaba que la fe me hace entender en mi mente, creer en mi corazón y actuar como dice la palabra. Porque los que no tenemos fe quizás, o los que hemos tomado las cosas así como livianas, fácil nos mueven las circunstancias. Entonces en estos momentos los jóvenes quizás están pensando, mejor me quito la vida, mejor no voy a darle esta desilusión a mi mamá. Pero ustedes no saben qué desilusión más grande una madre, un corazón herido que se queda en esta tierra dolido. Quizás las personas creen que con la muerte, como decía el hermano, con la muerte se soluciona todo. Pero nosotros tenemos que saber que la muerte para los que viven en Cristo, que tienen una herramienta en Cristo, es ganancia. Pero para aquellos que no valoran la vida, mire, jóvenes, hermanos y aún los que me escuchan, nosotros, uno de los fundamentos más firmes de la fe es valorar lo que Dios nos dio, porque tenemos un propósito y la vida es algo que el Señor nos regaló para que aquí cumplamos los propósitos. Pero esta vida debemos de llenarla de fe, llenarla de valentía en que mi mente piense como Dios quiere que pensemos, en sus propósitos, en su anhelo. Y dice la palabra que vienen los ríos, soplan los vientos y vienen las fuentes tremendas. Dice la palabra, hermano, que dice que soplaron los vientos, vinieron los ríos y dice que golpearon contra aquella casa. ¿Sí ve? 3 cosas fuertes, pero como uno tiene la herramienta que es la fe en el corazón, pueden venir los ríos, pueden caer lluvias fuertes, lo que son los vientos, las fuerzas de la tempestad, son aquellas circunstancias, queridos oyentes, son las circunstancias que a usted y a mí se me presentan. Hay muchas circunstancias que en este tiempo se me presentan, no solo una, muchísimas. Y una de las cosas que más llega es para que su mente tome otro rumbo, para destruirte. Pero tú tienes una herramienta y es la fe. Pero la fe es la palabra de Dios. La fe es creer a lo que Dios dice. Pueden venir los vientos, los ríos más fuertes de su vida, que un familiar, que una circunstancia. Usted puede perder aún todo lo que ha conseguido durante toda la vida, años. Usted lo puede perder en un instante, en cualquier cosa. Muchas personas se aferran de una casa, se aferran de un auto, se aferran de un lugar, de un terreno, de muchas cosas aquí terrenales, se aferran a muchas áreas, pero y de pronto se pierden. Hermanos, se pueden acabar, porque una casa en cualquier momento se puede acabar, un carro en cualquier instante se puede acabar, cualquier cosa de la vida que le llegue, la muerte de un familiar, cualquier circunstancia de la vida. Nosotros no somos eternos. Cualquier circunstancia de la vida, cuando tú tienes la herramienta espiritual de la fe, de la palabra, convicción, aquellas circunstancias vienen y van. Amén. Vienen y van. Pero lo que sí nunca se acabará es la fe. Amén. Ni lo que ha creído que es la palabra, sus fundamentos. Usted dice, bueno, se vino este río, se vino este viento, se vino esta tempestad, pero yo estoy confiado que lo que Dios dijo, lo que Dios me dijo, porque si usted lee la palabra del Señor allí, dice que pueden venir ríos. Dice la palabra del Señor en Josué 1:9, dice, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te sostendré. También la palabra del Señor dice que cuando un día los discípulos estaban pasando una tempestad tremenda en una barca, y les dice el Señor, no temáis, no tengan miedo, yo soy. Ánimo, porque cuando la persona deja de escudriñar la palabra, como el hermano nos decía, en su fundamento, en su valor, lo que es el Señor de verdad,
Dice la palabra del Señor que cuando esto se deja de hacer, las tempestades vienen y lo amedrantan. Las tempestades vienen y dañan su mente, vienen a dañar su mente, porque cuando no está la palabra en la mente, no ha podido tampoco ir al corazón. Y la Biblia dice que de lo que hay en el corazón, de eso hablamos. Y dice que cuando los discípulos estaban allí en tremenda tempestad, el Señor les dice: tengan ánimo, yo soy. Y no tengan miedo, no se amedranten, porque la fe es una herramienta que lo hace firme, que lo hace estable. El Señor, estando en tu vida y en tu corazón, te hace firme. Pero esto se logra por el oír la palabra de Dios, instrumento que es la fe, el cimiento de su vida. También dice la palabra del Señor allí, que dice: este hombre va a tener un cimiento firme, este hombre va a tener una confianza, va a tener una mentalidad de triunfo. Los que creemos, los que vivimos, los que leemos la palabra y nos instruimos y la fe la tomamos como una herramienta, su mentalidad es de triunfo, no de derrota. Amén. Este es el segundo punto, hermano. El primer punto es que la fe es una herramienta que nos da cimientos. El segundo punto es que la fe nos da una mentalidad de triunfo, de victoria. Por eso dice allí la palabra que aquel que decidió oír la palabra lo hace triunfador, guerrero, porque construye su casa sobre la roca. Entonces, el segundo punto es que la fe nos da una mentalidad de triunfo, no de derrota. Amén. Romanos 12:2. ¿Qué dice la palabra del Señor, hermano? Allí Amén. En Romanos 12:2. Dice: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya, ¿sí ve? No os conforméis a este siglo. ¿Qué estamos viendo? Este siglo es estas áreas que hoy en día la tecnología, hermano, que estamos viendo. Entonces, si tenemos una tecnología constante, quizás una visión, ver todo lo que allí rápidamente, ¿cómo vamos a tener una mentalidad firme, una mentalidad de triunfo? Romanos 12:2 dice la palabra: no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Transforme, tengan una forma de vivir mentalmente de triunfo, no de derrota. Nosotros en Cristo somos triunfantes, somos de victoria. Encontramos aún ahí también, hermano, cuando quizás viene a la historia de mi corazón, cuando había un David con un Goliat, ¿sí o no? Amén. ¿Cómo era ese Goliat, hermano? Grande. Ese Goliat era grande para derribarlo, el otro tenía. Pero entonces, pastora, yo quiero, antes de que su merced me ver lo que es la fe. ¿Sabe que la fe, pastora, está dentro de los dones que Dios da a los hombres? Aleluya, sí, señor. Y que es uno de los dones que más dice la palabra que debemos buscar los dones, anhelar los dones, ¿cierto? Pero uno de los dones que más debemos anhelar es el don del Espíritu Santo, que está sobre nuestras vidas. Pero uno de los dones del Espíritu Santo es la fe. Amén. ¿Sí me entiende? Porque hay personas, ahí vemos personas que quizás tenemos fe, pero hay unas personas que uno se queda aterrado la forma de la fe de la persona, pastora. Que hay personas que es que uno dice, oiga, ¿y esa persona cómo hace para tener? O sea, impresionado. Vea, cuando el Señor Jesucristo venía y andaba por la tierra, decía: no he hallado tanta fe como aquella mujer. No ha hallado tanta fe como aquel hombre de afuera. No ha hallado tanta fe, porque es que la fe no es solamente para la iglesia. La fe está dada para el pueblo, para todas las personas que creen. Nada más creen. Por eso cuando usted les predica la palabra a una persona, ellos ¿qué hacen? Si usted, lo primero que usted le dice, ¿usted cree que el Señor Jesucristo te puede sanar? Entonces, ¿qué pasa? Ellos llegan y dicen, claro que creo, ¿cierto? Y se halla más fe, pero usted mira dentro de la iglesia, pastora, mira dentro de la iglesia personas cada 8 días pasando a que oren por el mismo dolor de rodilla, o por el mismo dolor de la pierna, o por el mismo dolor de la espalda, y no sé que sea malo.
No. Sino que el tema es ¿dónde está la fe que fue declarada? Que viene una persona por primera vez, pasa al frente y dice, ¿usted cree? Sí, creo, y va y recibe la sanidad. Y entonces, entonces la persona dice, bueno, y es que mi fe no sirvió. No, ¿dónde está fundamentada? ¿Dónde estamos fundamentados? ¿Dónde está esa fe que está en nuestra vida, cierto? Entonces, pastora, como primer punto, es un don de Dios que fue regalado a los hombres y que a veces nosotros, lo que decía la pastora, a veces nosotros no utilizamos esa herramienta para podernos nosotros fundamentarnos. Vean, un testimonio rápido, pastora, una mujer que ella le había salido una papada de esas grandísima, un problema en la garganta, y le decían todas las personas que la miraban, llegaba y le decía, usted sigue enferma de eso, y ella decía, no, es que yo no veo nada, yo no tengo nada. ¿De dónde salen ustedes que yo tengo esa papá? Pero si es que usted lo tiene ahí, ¿cómo va a decir que tiene esa bolsa ahí colgando? ¿Cómo va a decir que no la tiene? Yo no tengo nada. Sí. Y esa fe entró dentro de esa mujer a tal punto de que ella un día se acostó y se levantó y no tenía nada. Y entonces las personas, usted no tiene nada. Es que yo sabía que no había nada. No tenía nada. Sí, una fe, una certeza, una convicción, pastor. Amén. De que lleva a las personas, y eso pasaba con David. Los demás gente se acostumbraban a ver era ese gigante. Ese gigante. Miraban el gigante. Lo que miran, claro, sí, los ojos. Los ojos me engañaban y miraban, ¿quién podrá vencer a ese gigante? Y qué miedo, ¿no? Pues lógico, usted sí ve con los ojos naturales, y se levantó semejante hombrenón de medida yo no sé qué, y fuera de eso cargaba una persona que le cargara la espada y todo eso, el escudero ahí y todas las cosas. Usted miraba eso y Saúl decía que durante 40 días todos los días y amenazaba. Y decía, y vino un pequeñito como David y se queda mirando a ese hombre y dice, ¿y este quién es ese? ¿Y quién es ese incircunciso? Y antes de una vez declara palabra, sí, y dice, oiga, ¿qué se hará el que venza a ese hombre? Nada más mirando. Y no, es que, y en la primera entrada de una vez llega y dice, bueno, ¿y por qué ustedes se dejan desafiar? O sea, venga a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Ustedes están mirando ese problema grande, pero ¿sabe qué? Contra mí venía el león, cuando venía yo defendía, decía, yo rompía, yo acababa, yo destruía eso, y este no será más que uno de esos. ¿Cómo ganó? Es con esa herramienta, claro, por la fe, por lo que vivió. Y David, antes de enfrentar al Goliat, ya había vencido. Ya, porque ya tenía la herramienta. Claro. Ya estaba convencidísimo que el Dios que está, porque ¿quién es este incircunciso que viene contra mí con espada, lanza y jabalina? Ajá. Yo vengo ante ti en el nombre del Señor. Amén. De una vez esa fe totalmente, y Él me defenderá, ¿no? Amén. Qué cosa tan tremenda. Es una convicción de que yo puedo decir, nosotros habíamos, en ese tiempo nosotros los que estamos aquí en esta cabina y los que nos están escuchando y muchas personas, quizás podemos estar entre ese pueblo que está diciéndole a David, sí, oiga, pero ¿qué cree? Y ¿sabe qué hizo el rey? Vino y le dijo, oiga, usted va a ir a enfrentar a ese hombre sin nada, colóquenle la armadura, colóquenle mi armadura en eso. Pero ¿cómo va a creer? No era la de él. No era la de él. Y él estaba en ese momento diciendo, oiga, ¿ustedes le tienen miedo a eso? Yo no le tengo miedo. Nada, no era la de él, no se la debía de ver. Claro. Porque cada uno consigue su propia armadura. Amén. Por eso hoy invitamos a todos los oyentes y televidentes, busca tu armadura, que es la fe, porque la de otro no le sirve. Así como tú, hermano, contaste ese testimonio, yo tengo un testimonio de una hermana, ella tiene 70 años, ¿y sabe qué? Le iban a hacer una cirugía de corazón abierto este fin de semana. Hoy, hace 8 días, la internaron en la clínica Casanare, que todos de la iglesia saben, la internaron porque la tenían que hacer la cirugía el jueves a corazón abierto para cambiarle unas válvulas. Pero esta mujer siempre decía, yo creo que Dios es poderoso, que es grande. Y el domingo oramos por ella en la iglesia, que todos los hermanos estaban. Bueno, hermana, en el nombre del Señor te vas a la cirugía. Y ella decía, yo creo que tengo un Dios de poder. Yo sé que Dios es bueno. Y un día vino y ayunó y creyó que el Señor la sanaba. Se fue el lunes con toda, llegó al lunes 8 días, el martes le hicieron los exámenes y el cirujano, ¿sabe qué le dice? Venga, yo le hago un examen más fuerte porque no encuentro nada. Pues el miércoles la mandaron para la casa. El miércoles le dijeron, no le vamos a hacer cirugía porque usted no tiene nada, su corazón está bueno, sus arterias están buenas. ¿Qué pasó aquí? La fe. La fe. La fe derriba gigantes. Derriba gigantes. La fe. ¿Por qué? Porque usted ya puede haber vencido con la fe. Con la fe. Únicamente la fe es el arma con la cual puedes vencer
circunstancias que usted no se imagina. La fe vence los miedos. Vence los temores, la temores. cobardía. Ajá. Porque todo el La mundo, ansiedad. cuando este hombre miró a David, ¿sabe con qué lo comparó? Con un perro. Con un perro. Cuando ese gigante miró a cuando el gigante te mira a ti, te compara con un animal. Pero no sabe que en ti está la fe, la certeza, gloria de la Dios. Y sobre ti está la gloria de Dios, el Dios majestuoso, el Dios grande, el sublime, y que le ha dado las herramientas para derribar esos gigantes. Amén. Amén. Cuando tú crees que no tiene salida tu problema, cuando tú crees que no tiene salida la solución, cuando tú crees que todo se acabó, cuando todo dice ya no va más, ya lo declaramos muerto, ese cáncer ya lo mata, ese cáncer ya lo destruye, esa enfermedad ya lo bota a cama, que de esa enfermedad usted va a morir, esa enfermedad usted tiene que partir, le han declarado la palabra. Tú vas muchas veces al médico y entra allí al médico y el médico te dice tiene tal cosa y si tú no tienes una fe, te mataron allí antes de entrar. ¿Sabe por qué? Porque tiene que haber una fe para contrarrestar aquellas obras que el enemigo que quizás a través de un médico quiere colocar en tu vida para dañarte. Hay testimonios de personas que han creído a un Dios verdadero. Siempre cuento un testimonio de una mujer que está en la hospitalizaron, pastora, y ella allí fue dentro y tenía pastora, le habían dicho que ya era la hora de morir. Y sabe que ella había recibido una palabra, pastora. Y esa palabra, ¿sabe qué le había dicho? Antes de que partas de esta tierra, tú verás a sus 5 hijos en el convertido del Señor. Y ella inmediatamente llegó y dijo, bueno, esta mujer que traigan los familiares porque ya es hora de que se despide. Cuando ella llegó y dijo, venga para acá, ¿cómo así que yo tengo que despedirme ya en este momento? Si no veo sino uno convertido. Y yo necesito ahora mismo que me digan por qué me han declarado muerte cuando yo no he visto sino solamente a uno de mis hijos en mi camino y me faltan 4. ¿Por qué no han llegado los otros 4 y por qué esta palabra que viene a decir el médico que viene a despedir? Y ahora mismo yo me levanto de acá porque necesito ver mis 4 hijos más en los caminos de Dios. Aleluya. Y tomó la palabra y esa palabra, ¿sabe qué? Por esa palabra vivía esa mujer. Aleluya. Y cuenta el testimonio, pastora, que cuando llegaba la hora de venir el último a los caminos de Dios, llegó y dijo, espere Señor, no lo traiga todavía porque yo todavía no me quiero ir. Entonces, la fe, esa certeza, esa convicción, por eso habla de convicción. Es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Hoy tocamos un tema y aquí han venido varios pastores a tocar la fe y cada vez que lo tocan la fe hay más profundidad porque la fe es infinita. La fe fue una de las armas más valiosas que le fue dado al pueblo, a la iglesia, a las personas, porque cuando el Señor Jesucristo venía, a quienes admiró más, a quienes saltó más, a las personas que venían y decían, oh, qué fe. A él lo impresionaron la fe. Una mujer sirofenicia. Ajá. Por eso le hacemos la invitación a aquellos oyentes y televidentes que hoy nos están viendo, que nos dice, bueno, yo no voy a una iglesia, ¿será que puedo tener la fe? Había una mujer sirofenicia que no era del pueblo de Israel, no conocía, pero ella oyó de Jesús y se le acercó a él y lo impresionó tanto que le dijo, mujer, tu fe te ha sanado, tu fe te ha hecho libre, tu fe, ve porque tu hija hoy es sana. Amén. Ella clamaba con ímpetu. Por eso la fe renueva nuestra mente, la fe toma el control y la fe vence los miedos y la ansiedad. Cuando las personas están en este tiempo con tanta ansiedad, la fe es lo único que me hace firme. Amén. Así que, amados oyentes, televidentes, hoy quiero decirles, impresiona a Dios con tu fe. Como Amén. La mujer sirofenicia. Amén. Impresiónalo a él. Dígale, Señor, yo creo en ti. No importa si no vas a una iglesia, antes mejor, créale al Señor que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Recíbelo a Cristo en su corazón, que Él es la fuente firme. Él es la roca firme. Si tú lo recibes a Él, cree en su corazón, estudia la palabra y busca una iglesia cerquita a tu casa. Ama al Señor, que es lo que hoy te queda en tu corazón. Así que saludamos a los miles y miles de oyentes, Amén. Televidentes. Dios le bendiga, hermana Claudia, por estar ahí, ahí en la sintonía, y todas las hermanas que estuvieron en sintonía. Que Dios me les bendiga grandemente y les animo para que escuchemos esta emisora Sublime Estéreo, que tiene algo grande para tu vida y puedes aprender más. Y podemos continuar más en diferentes programas, hermano.
tiene la palabra. Pastora, Casi que se la sin quite, últimos, en últimos, como decía usted, la mujer Sirofenicia. Amén. Ahora yo quiero, por último también, ver este varón y ser capaz de declarar la palabra y decirle, Señor, yo no soy digno que entres a mi casa, Amén. pero tan solo di la palabra. ¿Y por esa? Tan solo di la palabra. Tan solo usted declare la palabra. Declárela. Declárela, que ese familiar tuyo se levantará, Amén. que esa persona que está en un hospital se levantará, que aquella persona que está en una cárcel será libre, que aquella persona... Declare la palabra, porque dijo, porque también soy hombre de autoridad. Y le digo a que él venga y él viene. Él viene y él va. Sí, también tú eres hombre de autoridad, Padre. Señor Jesús, tú también eres hombre de autoridad. Tan solo declara la palabra, porque una palabra suya bastará para Amén. sanar. Aleluya. Entonces fue declarada la palabra y dice el Señor Jesucristo que se admiró de la fe de aquel hombre que no necesitó que otro fuera. Mire, hay hoy en día personas en las iglesias que están esperando que el pastor vaya, que el ministro vaya, que la mujer de Dios vaya a orar por ella. ¿Cuánto tiempo haces que andamos en el camino de Dios? ¿Cuánto tiempo haces que esa fe debería estar fundamentada? En vez de estar pidiendo que den, debería estar dando. Amén. Y la palabra está declarada. Declárela, la Amén. palabra. Por eso dice que Háblela. la palabra tiene poder. Pero porque- si tú la hablas, Amén, si la y la declaras, declara, ¿cierto? O sea, hay personas que llegan y dicen, no, ese ya no cambia, Ya ese, no ya cambia. ese ya quedó así. Pues esa es la palabra que es la declara. palabra la que está declarando. Esa es la que ¿cierto? declara cómo Sí, la va a amén. hacer recibir. Entonces, mis hermanos, pastora, yo quiero que haga una oración antes de Amén. irnos, pero no sin antes saludar a todas las audiencias que está allí conectada, mi hermana Alicia Tabaco, hermana Claudia Gavidia, qué bendición, muy bien. a todos los que están allí conectados, hermana Elviatila, le bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo, hermana Yasmín, Henry Romero Pérez, Andreita Sebe, Yasmín, a todos, Yasmín Linda, Cristian. amén. A todas las personas que están allí conectadas les bendecimos. Rosaura. Amén. La hermana Rosaura Pérez. Esa parece ser mi esposa. Ojo. Gloria al Señor. Alicia Tabaco. Amén. Les bendecimos a todos unos que lo están. Y allí también a través de la radio, también tenemos conectados. Miremos la transmisión en el streaming. Hay personas que fueron conectadas a través de la radio a diferentes lugares del planeta. Nos escuchan. A través del streaming, los oyentes que estaban escuchando. También les bendecimos a todas las personas de diferentes lugares del planeta que nos oyen, pastora. Nos oyen de diferentes lugares. Ay, qué bendición. Ahorita teníamos 10 personas que nos estaban escuchando. Estaban miramos aquí en Colombia habían unos. Uy. En Londres había Londres. otro. En Londres, Inglaterra. También tenemos oyentes en Colombia, nos estaban escuchando en diferentes lugares. Cundinamarca, Bogotá. Todos estos lugares nos escuchan, Yopal. Amén. Allí nos están escuchando y de en verdad que muy Monterrey, mire. bendición de Dios. Bendición para Amén. esta audiencia de Monterrey, Casanare. Bendecidos en nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos, pastora. Despídanos con una oración y muchísimas gracias, pastora, por hacer parte de este programa y venir a acompañarnos, compartir una palabra, compartir un mensaje que yo sé que a través de las redes sociales este mensaje queda grabado y ustedes lo van a escuchar porque necesitan una palabra y esa palabra aumentará su fe. Amén. Gracias, hermano, por su invitación. A todos y miles de bendiciones a ustedes, amados oyentes y televidentes. Dios los ama en gran manera. Dios tiene un plan y un propósito para su vida. No se le olvide que Jesucristo es la roca y ve a su presencia que Él es su fundamento firme. Él no te falla, nosotros los hombres fallamos, pero Cristo nunca. Por eso, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, por eso míralo a Él y sé convencido que Él te puede sanar. Si alguno está enfermo y si alguno está pasando momentos difíciles en su mente, doliendo quizás su corazón porque su mentalidad quizás fue abatida por una tormenta o por una angustia, hoy recuerde que Jesucristo tiene la solución. Ven a Él y vamos a orar por ti. Coloca tus manos allí donde estás
padeciendo quizás una enfermedad donde el médico le dijo que no había solución. Y si hoy el Señor hace un milagro porque tú eres aquella mujer sirofenicia, no importa que no vaya a una iglesia, cree que Jesucristo te sana. Y si tú eres aquel hombre que has creído en el Señor, coloca tu mano sobre allí donde le han dicho que tiene la enfermedad y vamos a orar y Jesucristo te sana. Y tú escribirás a esta emisora que el Cristo de la gloria hizo un milagro en tu vida. Aleluya. Padre nuestro que estás en el cielo, Amado yo te Rey doy de muchas gloria. gracias. Así es. Precioso Rey de la gloria, te doy la honra, la gloria y la alabanza Así es, al que Señor. vive, al que reina por los siglos Amén, de los así siglos. es, Padre Precioso soberano Señor, por esa misma fe hoy creemos, Padre de la gloria, así como dijo aquel Gracias, varón, solo di la palabra, di la palabra, Amén. di la palabra y tu siervo sanará. Amén, Allí así en es, Monterrey, allí donde están escuchando esta emisora, Señor, si hay alguno enfermo, aquí en Yopal, si hay alguno que está enfermo, Amén. Señor, que sea tu mano sanadora, tu milagro precioso. Eres tú el que hace los milagros, los prodigios y las maravillas. Amén. Eres tú el Dios soberano, el Dios de la gloria, el que creemos y el que Amén. predicamos Así es, en Señor. el mundo entero. Tú eres la verdad, eres la vida. Hoy en el nombre de Jesús, coloca Así tu es. mano sanadora y en el nombre de Jesús es sano. Es libre. Vea la gloria de Dios, ve la gloria de Dios Así por tu es, fe, Señor. porque es tu fe quien te sanará. Es tu fe, es tu fe, es tu fe en Jesucristo, en el Aleluya. que vive por los siglos de los siglos. Amén, así Hay es. poder en su nombre, hay poder en su sangre, hay poder en su victoria, porque Jesucristo vino para sanar y para salvar lo que se había perdido. Amén. Por eso creer en ti, Señor, es el mayor fundamento. Bendice, Señor, a los hombres empresarios financieros, Señor amado, bendiga, Padre de la gloria, aquellas personas que están pasando. Hay un empresario que está enfermo y quizás dice, la plata no vale nada. Jesús es el que vale todo. Amén. Pon la mirada en Jesucristo, Así ahí es, donde Señor. tú estás. Coloca la mirada el en nombre de mi Jesús. Señor Coloca Jesucristo. la mirada en el Señor y hoy el Señor te sana. Amén, Y ve, así es. ve, busca una iglesia, créele al Señor Jesucristo y declara el milagro que Él está haciendo Amén, en tu así vida. es, Señor. Y coloca las finanzas en las manos del Señor, porque es Dios quien obra y te ha bendecido grandemente. Amén, En así el es. nombre de Jesús, Padre de la gloria, clamamos por esta emisora. Bendígala, que llegue Amén. a los lugares más remotos, allí Amén, donde las así es. personas están pasando momentos difíciles. Que su gloria ministre, Padre de la gloria. Amén, Son los así es. canales de los vientos. La Biblia dice que los vientos serán los mensajeros de Amén. la gloria tuya. Gloria al Y Señor. esta familia ha emprendido, Señor, vientos mensajeros, que sea la paz de Jesucristo a nivel del mundo entero, para que crean que Jesucristo vive y reina. Bendiga esta familia, te la consagramos en tu nombre, Amén, para que así día es, tras Señor. día busquemos y emprendamos y veamos la gloria de Dios. Amén. Gracias, Señor, por cada oyente, gracias por cada televidente. Que el Espíritu Santo bendiga tu vida y tu corazón en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano, por la invitación. Que la paz de Jesucristo irradie su corazón, su Amén. alma y a todos los miles de oyentes Amén. y televidentes. El Señor les bendiga. Hoy es un día hermoso y precioso para cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Dios les bendiga.